Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas, buenas tardes. Hola Julia, ¿cómo Hola, estás? buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan? Hola Paula, hola Hola, Carlos, buenas noches. Gabriel. Buenas noches, Brenda, ¿cómo están? Hola, buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. buenas noches, Sabrina, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Me alegro. Esperen que voy a admitir. Bueno, un placer, bienvenidos, bienvenidas, Agustina, Lara, Ruth, Juan, Mica, Rosa. Melanie, hay problema, si tenemos algún participante aquí, no lo mandes a ver la tele si quiere ser parte de la clase. No hay problema. Esperen que voy a admitir. Acá. Sí, que sea parte. Acá la Bien. tengo a la chiquitita. Muy bien. Bien. Pues, ¿cómo están? ¿Cómo comenzaron? ¿Estuvieron chusmeando la plataforma, viendo el material? Me imagino que sí. Sí, Así una es, excelencia. haciendo los Muy bien. deberes. Muy bien, bueno. Ahora, igual, antes vamos a tomar una parte de la teoría de hoy, más cortito, pues una cuestión de que mayormente esta clase, más que nada para que ustedes se familiaricen, ¿no? Con la diplomatura, la plataforma, un poco la estructura, cómo funciona. Algunos capaz que ya hicieron algún tipo de curso, diplomatura en UTN, otros no. Entonces, bueno, siempre le dedicamos ahí un tiempo, presentamos, ¿no? Me presento, presento a mis compañeras que van a ir conociendo a lo largo de la diplo. Al principio van a tener que aguantar a mí, salvo alguna clase que yo tengo que ir a rendir, porque yo estoy acá en la universidad y estoy estudiando otra carrera, entonces ahora me escapé de mi clase, la profe por suerte es muy copada y no tiene ningún problema. Sí, ahora termino y me voy de vuelta a la clase. Entonces en una clase me tengo que escapar porque tengo en el medio el parcial. Así que en alguna clase seguramente va a estar Barbie, que ahora la voy a presentar, que es otra de las. Mientras yo sigo admitiendo. Esperen que les comparto el material y vamos ahí, les voy, mejor dicho, contando. Bien, y eso, ahí está. Ahí están viendo, ¿no? El material. Ya, muy bien. Acomodo las ventanitas, sí puedo ver. No a todos, todas, pero bueno, mayores, ¿no? Unas cuantas. Ahí está. Listo. Muy bien. Bueno, les presento los docentes, ¿no? Izquierda a derecha, la licenciada Bárbara Convertini, Barbie, ¿no? Todos la llamamos Barbie. Todos somos muy amigos, nos conocemos hace muchos años, venimos de distintos palos, ¿no? De distintas profesiones, pero sí nuestros recorridos están muy relacionados a lo que es el mundo organizacional, principalmente el mundo de recursos humanos, ¿no? O capital humano, dependiendo ahí un poco la profesión y bueno, intereses o gustos de cada uno de nosotros. Bárbara es licenciada en gestión educativa, pero también es licenciada, bueno, me queda ahí lo último, ¿no? Que es la tesis, licenciada en filosofía, es filósofa, ya lo declaramos. Bueno, magíster también, coach. Nada, un recorrido hermoso que tiene Barbie. Trabaja mucho conjuntamente con María José, que es otra de las profes, o Majo, conocer como Majo, en lo que es diversidad o gestión de la diversidad principalmente. Mucho en lo que tiene que ver en comunicación, también Barbie trabaja. Y bueno, todos damos capacitaciones, participamos en procesos de selección, algunos sí nos especializamos más en un tema que en otro, pero trabajamos, ¿no? Desde estos perfiles. Bueno, Leandro es contador, es magíster en coaching, cambio organizacional. En esa maestría
lo conocí a Leandro porque lo hicimos juntos, no nos conocimos en la maestría, nos hicimos muy amigos. Bueno, y a través de Leandro conocí a Barbie y a Majo. Leandro está acá a la vuelta dando clase en otra materia. La verdad es que no lo van a ver mucho a Leandro, salvo alguna situación especial, porque los viernes él está así dando clases, entonces no puede venir. Y él es el coordinador de la Diplo, ¿no? Leandro González Garro. Bueno, yo soy psicólogo de profesión de base. Ya en estos últimos años mi profesión básicamente se divide como en tres grandes líneas, lo que es la clínica, ¿no? Hasta el día de hoy sigo teniendo, ¿no? mis pacientes, mucho trabajando en lo que es el ámbito organizacional, desde capacitaciones, de lo que son procesos de selección, trabajando con el desempeño de equipos, que ahí es donde más trabajo, en lo que tiene que ver con diagnósticos e intervenciones en organizaciones, equipos, gerentes o ejecutivos, para, bueno, producir los cambios que quiere la empresa, que necesita la compañía. Y María José, colega, también psicóloga, y ella también trabaja en estas tres vertientes. La única diferencia que tanto Bárbara como Leandro como Majo trabajan en educación principalmente secundaria, ¿no? Leandro y Barbie han sido directoras y directores de escuelas. Yo no trabajo en educación ni primaria ni secundaria, nunca trabajé, siempre a nivel universitario, ¿no? Es así una diferencia que tenemos, ¿no? Bueno, como les decía, Majo trabaja mucho en lo que es también diversidad, da muchas capacitaciones, intervención en lo que es gestión de la diversidad. Nada, principalmente son muy amigos, los quiero un montón y profesionales muy, muy preparados. Bien, la DIP, ¿cómo está compuesta? Son 4 módulos. Cada módulo tiene 4 unidades. Yo ahí les habilité, mientras estaba en la clase, les habilité la unidad 2. ¿Tá? Entonces, cada módulo tiene 4 unidades, ¿tá? Lo cual nos da una unidad por semana, nos da 4 meses. Eso es lo que dura la diplomatura. ¿Está bien? Cada módulo tenemos uno o dos ejes, perdón, principales y después tenemos en cada unidad alguna temática que abordamos en base a ese eje, ¿no? Que sería algún objetivo más específico. El primer módulo, principalmente lo que vamos a trabajar en las 2 primeras clases, en lo que tiene que ver procesos de selección. Hoy vamos a ver algo de proceso de selección, pero más de lo que se llama el descriptivo de puesto para dejar planteadas las bases para ya la semana que viene sí introducirnos en el proceso propiamente dicho, que será el reclutamiento, las entrevistas, ¿no? Y para finalizar en lo que es la inducción. Luego, en la clase 3 vamos a trabajar más lo que es la gestión de la diversidad. Es todo un tema, está muy comprimido. La verdad es que nos cuesta un montón poder comprimirlo a una sola unidad, que es la unidad 3. Y por último, vamos a terminar trabajando lo que es el concepto de cultura organizacional, ¿no? Cómo observar una cultura, cómo hacer un diagnóstico para después producir cambios en esa cultura. Bien. ¿Qué es lo que trabajamos principalmente? Trabajamos mucho en este módulo y entender las organizaciones, las empresas que hay en nuestro país, ¿no? Teniendo en cuenta que son estructuras pymes, muchas veces poco profesionalizadas, donde necesita todavía mucho desarrollo y por eso es que vamos abordando estas temáticas. En el módulo 2, principalmente el eje es comunicación, y donde lo vamos a ver de distintos abordajes. Un abordaje que nos interesa mucho, que es el abordaje hoy actual del coaching. ¿Vamos a ver algo más de la comunicación tradicional? Sí. Tratamos no quedarnos tanto ahí, ¿no? Comunicación tradicional, emisor, receptor, mensaje, ruido, todo el desarrollo de Waslaki, que es impresionante con sus axiomas, pero bueno,
viramos a la comunicación hoy actual cuando vamos a dar una capacitación y demás. Es un abordaje más de lo que es el coaching y las neurociencias, como puede ser la comunicación asertiva y demás. Tercer módulo, nos enfocamos en capacitación principalmente y liderazgo. Después vamos a ver algunas cuestiones como motivación, algunos otros temas que pueden ser la evaluación de desempeño, pero en menor medida. Lo clave, ¿no? La estructura es más que nada capacitación, teniendo en cuenta sus cuatro grandes etapas: el análisis de capacitación, el diseño, la implementación y la evaluación de esa capacitación. Son esas cuatro etapas. Y bueno, y el liderazgo, ¿no? Cómo liderar, cómo desarrollar equipos que hoy lo saben llamar altamente efectivos, ¿no? Como lo pueden encontrar en los libros. Y el cuarto y último módulo se basa puramente en inteligencia emocional. Y lo que intentamos siempre hacer en cada una de las clases, o a veces, se encuentran a veces, son como denomina UTN las clases. Estas clases que estamos teniendo. Aula virtual sincrónica esa vez. Es tomar todo lo que fuimos trabajando anteriormente sobre comunicación, sobre liderazgo, sobre motivación, sobre cultura, ¿no? Y unificar y vincular todos estos criterios desde lo que es la inteligencia emocional. Tema súper actual, hoy se busca muchísimo como competencia blanda. Y dentro de lo que es el desarrollo de inteligencia emocional, vamos a ver el conflicto y la negociación, pero desde este abordaje, la comunicación más desde este abordaje también. ¿Tá? Mayormente van a ver, esperen que voy a admitir, van a ver que a veces hay ciertos módulos que los lleva más un docente que otro, un poco como nos fuimos distribuyendo las clases, ¿no? Al principio me van a ver a mí. Después van a tener probablemente a Barbie y al final a Majo. ¿Está? Ahora, ustedes no quieren, me quieren escribir a mí porque fueron el primero que conocieron para hacerme preguntas, miren, pero un problema. Preguntan a mí, quieren preguntarle a alguna de las chicas, les preguntan a las chicas, ¿no? Por mensajería privada, que ahora vamos a hablar. Nos pueden preguntar a cualquiera sin ningún problema. Cuando entran ustedes a la plataforma UTN, van a tener siempre cada unidad. Dentro de esa unidad van a tener lo que es lo que se denominó material obligatorio de lectura, ¿no? Que es lo que hoy vamos a ir abordando un poco, que en cada clase lo que vamos a ver es más que nada eso. Después van a tener un material más complementario donde hay algún PDF, a veces hay videos, a veces puede haber podcast, lo vamos variando, a veces cambiando porque a veces los links también caducan, vencen, no se caen, entonces bueno, los vamos cambiando. Si algún link no lo pueden abrir porque le pasó algo de error, nos avisan y buscamos otro link porque esto a veces nos pasa. Bien, y eso sería como un material complementario. ¿Está bien? Nada, es un material extra que si ustedes quieren lo pueden leer. A veces hay dinámicas, etcétera. Después tenemos el foro. Normalmente subimos un disparador, algo para que ustedes repiensen, analicen, observen, den una opinión sobre determinada temática, siempre relacionada a lo que estamos abordando. Una frase puede ser o un video. Y van a tener un pequeño test de lectura, una pequeña evaluación, que no son obligatorios, en sí no son obligatorios. La idea es que ustedes lo vayan haciendo. Es un multiple choice, verdadero o falso, muy fácil, muy simple y rápido de resolver. 5 preguntas mayormente tienen, para que ustedes vean si tienen dudas, consultas, si hay algo que no le quedó claro, ¿no? Y poder abordarlo la siguiente clase. No, no es obligatorio. Si bien tiene una nota por una cuestión de protocolo, no es que se apruebe o desaprueba, no tiene injerencia en la nota final, ni nada por el estilo. ¿Está? La Diplo, hay una Diplo que está en curso ahora, ¿no? Está en su último mes, si no me equivoco. Mismo horario, hoy está también, estará Barbie o Majo, no me acuerdo quién de las dos está en la clase. Es un piloto de cambios que fuimos haciendo y que nos solicitaron también desde la universidad para, bueno, generar y actualizar cuestiones más que nada educativas que está teniendo UTN. Entonces, esta segunda corte,
está un poco heredando de ciertas pruebas que estamos haciendo, qué funciona y qué no funciona y cómo los van tomando los diferentes estudiantes, ¿no? Les soy honesto en esto. Antes esas evaluaciones llevaban a una evaluación final de cada módulo, esa evaluación final de cada módulo se ha sacado, ya no están más, que eran necesarias para aprobarlas, que eran 4 evaluaciones, hoy ya no están más, y hay un trabajo final. Ese trabajo final fue el que sufrió las mayores modificaciones de ese trabajo final, ahora actualmente, el que van a hacer ustedes, se hace en grupo, ya dentro de poco vamos a subir el listado de los grupos, porque esos grupos los vamos armando principalmente por apellido y van a tener un docente tutor. Yo voy a acompañar a un grupo, Barbie a otro grupo, Majo a otro grupo. ¿Tá? Entonces, entre los compañeros y compañeras que tienen, por ejemplo, conmigo, van a armar grupos de 4 o 5 personas para hacer ese trabajo final. ¿Tá? Siempre dentro, como yo voy a corregir a todo este grupo, entonces les pedimos que sea dentro para que después no hagamos lío con Barbie o con Majo. ¿Está bien? Y lo que van a tener es un caso de estudio, donde nosotros les presentamos un caso. El caso no tiene mucha información porque la idea es que ustedes vayan ajustando y vayan creando parte de esa información. Sí, les damos un lineamiento, pero hay mucho que usted me va a decir, pero sobre selección no dice nada, no dice si tienen tal proceso, si utilizan, no sé, si utilizan entrevista por competencia, si el reclutamiento tal cosa, si tienen tal política. No, no está. Eso lo van a ir desarrollando ustedes en base a donde vayan llevando el caso. Lo van a ir armando. Así nosotros tenemos una estructura que es general. Entonces, la primer parte del trabajo, que sería a mitad de la diplomatura, sería entonces al final del segundo módulo, ahí va a estar habilitado, ya lo tienen de antes, pero va a estar habilitado para que ustedes lo entreguen y luego va a estar habilitado el recuperatorio. ¿Tá? Y ahí van a hacer un diagnóstico. La primera parte es diagnóstico, en base a las diferentes temáticas que se fueron abordando. Luego, al final, que sería cuando termina el cuarto módulo, van a tener siempre sobre el mismo caso, en vez de hacer un diagnóstico, ahí vamos a trabajar la otra parte que sería más el plan de acción. ¿Cómo harían para desarrollar o mejorar lo que está pasando en esa organización? ¿Tá? Entonces, una parte de diagnóstico y después una parte de ya trabajo, ¿no? De implementación de cambios dentro de la organización. Ese sería ese trabajo final que ustedes tienen que presentar, que va a tener esas 2 notas, ¿no? Una nota a mitad y una nota al final. ¿No? Esas instancias son obligatorias para que luego ustedes, bueno, puedan acceder a su certificado. Esas notas son obligatorias. ¿Se entiende hasta acá? ¿Vamos bien? Sí. Uy, hágame todas las preguntas, abran el micrófono, no tengo Sí, ningún... perfecto, profe. Ok. Bien, cada viernes, y tratamos esto de no cambiarlo porque sé que ustedes se organizan y es muy complejo y demás, entonces cada viernes en este horario tenemos la clase. Podemos atrasarnos unos minutos o algo por el estilo, podrá ser, pero siempre la clase los viernes 19:30, ese es el día. Llueve, truene, sea feriado o lo que sea. Algo que se corte la luz, que sería lo más complejo de poder resolver muchas veces, después de la clase, es el viernes, caiga feriado o el día que sea. ¿Tá? Entiendo que hay acá un tema del mundial, espero que no caiga ningún partido si hicimos bien cuentas y demás, pero la clase son los viernes 19:30. Creo que por horario igual no tenemos ningún inconveniente. Pero bueno, esperemos haber hecho bien las tareas. Eh, ¿Qué más decirles? Cuando ya tengan el docente tutor, ustedes pueden referirse al docente tutor y hacerle las preguntas por plataforma. Ustedes saben, por las dudas les digo, porque algunos capaz no conocen la plataforma, arriba a la derecha hay como el globito, el icono de mensaje, ustedes abren ahí y ahí pueden escribir un mensaje tanto a los docentes, a los profes, como a sus compañeros, ¿no? Hay que buscarlo, apellido y demás, y me pueden escribir a mí, pueden escribir a Barbie, aunque ustedes quieran, o al docente tutor que tengan más adelante. La otra manera
que es ir a participantes arriba de todo, ¿no? Arriba, arriba, arriba de todo. No es a la derecha, pero está casi a la derecha. Dice participante y ahí van a encontrar todos los participantes de la Diplo. Les dice si son estudiantes o si son docentes. Sí que clican sobre el docente, lo lleva como a un perfil y ahí está también para mandarle mensaje. Es otra manera de mandar mensaje. Es lo mismo, ¿no? Pero es otro camino que llegan al mismo lugar. Cuestiones a veces administrativas, problemáticas que puedan tener con la plataforma, lo que sea. Arriba de todo hay varias pestañas. eh, a ver, si quieren se las comparto. Lo que pasa es que a mí van a aparecer más pestañas, ustedes no las van a ver. Duda si alguien no conoce la plataforma, esperen que me perdí. Listo. Ahí tengo otras cosas abiertas que no tienen nada que ver. Esta es la texto. Ahí está Leandro, ahí están los profes, ¿no? Acá ven que tienen que irse participantes también. Dice participantes, bueno, ahí van a encontrar todos los participantes. Esperen que los corro. Acá están los globitos. Fíjense que me hice un mensaje, tengo un mensaje, lo estaba viendo, ahora lo tengo que responder. Y ustedes acá tienen asistencia al alumno y acá tienen el WhatsApp, ¿no? Que pueden mandar por el WhatsApp web o si no está el número, nada, y pueden ahí hacer algún tipo de reclamo administrativo, tecnológico, algo que no le funcione a la plataforma. Me pueden ver, avisarme, decirme, yo veo cómo lo gestiono, a veces me comunico yo, no tengo problema, pero digo, si ustedes quieren pueden ir directamente ahí, ¿está bien? Acá un poco lo que les decía. No, cronogramas, si sigan el cronograma, ahí están las fechas de todo, esas fechas las seguimos siempre, más que nada, no las cambiamos por ustedes, ¿no? Por un respeto a ustedes, acá tienen el trabajo final integrador, ¿no? Un foro que pueden utilizar de consultas, ¿no? Consultas que puedan tener, cuando hay algún anuncio o alguna novedad, se las enviamos acá, cuando subamos, por ejemplo, los grupos van a estar en anuncio y novedades, les va a aparecer a ustedes un mensajito. Se activan el mail, les llegan al mail. Eso sí, no pueden contestar por mail algo. No, no, ustedes contestan un mensaje por mail y no me va a llegar el mensaje. Tienen que entrar a la plataforma y contestarme por plataforma. ¿Tá? Acá siempre abajo van a estar cada una de las ABS que ustedes van a entrar. Y bueno, como les decía, material obligatorio, material complementario, ¿tá? El cuestionario que les mencioné. Nada, y ahí hay otro tablero que son cuestiones nuevas que están probando desde la universidad. Y el foro, que esta es la unidad 2 que ya les había. Bien. La plataforma es fácil, simple de usar, mayormente no tiene mucho más, ¿no? Bien, quiero ver si algo más me olvido. Esta parte. Muy bien. El pausar de buscar el material. Las sabes, eso me olvidó. Cada semana, los viernes tenemos un. ¿Las ABS son obligatorias? No, no son obligatorias. La recomendación es que estén. La recomendación es que asistan. No pueden asistir porque tienen lo que sea, ¿no? Una cuestión personal, bárbaro, no hay problema. Un viaje, tienen que trabajar, no hay ningún problema. Siempre quedan grabadas. ¿Tá? Eso sí, la ABS queda grabada, hay que esperar alrededor de 2 horas porque es un proceso automático de eso. Entonces hay que esperar 2 horas y ahí ya pueden o verla o descargar. ¿Tá? Si las quieren descargar y quieren tener las clases, no hay ningún problema, lo pueden hacer luego de esas 2 horas. Lo que sí, las clases es lo único que la plataforma vence y se elimina solo automáticamente. Esto no es nuestro, esto es un convenio que tiene UTN con Zoom. Entonces, ¿cuánto duran? No les quiero mentir, creo que duran alrededor de 3 semanas o un mes. Después, las clases se van a eliminar. ¿No? Entonces, si ustedes quieren las clases, recomendación, descárguenlas antes. El resto queda en la plataforma y ustedes tienen acceso
hasta casi 2 meses después de haber terminado la diplomatura, ustedes tienen acceso. Luego después sí se cierra y ya no pueden ingresar más. Pero 2 meses después de haber terminado, usted puede seguir entrando y descargando los PDF, videos, lo que quieran. Ahí tienen acceso. Lo único que sí caduca y se elimina son las clases, bueno, por una cuestión de espacio en la nube, pesa mucho cada clase, son mucha cantidad. Imagínense todos los cursos que tiene UTN, sería mucho, ¿no? El costo. Entonces lo único que no van a tener indeterminadamente casi. Si se la descargaron, sí, ahí está, ya son dueños de esa clase. ¿Está? No hay manera de recuperarla, la verdad que se pierde, desaparece. Bien. Tratamos que cada clase siempre haya una dinámica, algún juego, ¿no? Más allá de la parte teórica y no quedarnos tanto con lo teórico. Hoy les soy honesto, no va a haber esa parte porque la dedico más que nada para la presentación, conozcan cómo funciona, la DIP, etcétera, etcétera, ver dudas y demás. Bien, hasta acá, ¿alguna duda, pregunta, comentario? Bueno, No, es clarísimo, por lo menos hasta el momento. No sé si le pasó al resto, pero la semana pasada, hasta que entendí el cronograma, que la clase era hoy y no la semana pasada, entré en crisis. Estaba así diciendo, ¿dónde está oh, el link? Lo mandaron por mail. No entendía nada de la plataforma. Era como que, ay, no voy no. a Sí, poder a mí hacer me pasó lo clase. mismo, tuve que mandar también para consultar si era la clase o no, pero me Yo pasó lo también mismo. mandé. Bueno, vean ahí el cronograma. Hay un video. El problema fue que cuando mudamos a la plataforma nueva, porque cambiaron, es una cuestión técnica, ¿no? El sistema se llama Moodle que utiliza UTN, bueno, muchas universidades, principalmente públicas, utilizan este sistema. Cuando se mudó a una versión más actual, hay cosas que se perdieron, desaparecieron, dejaron de funcionar y hubo que ponerse a trabajar mucho con esto. Había un video explicando esto como también cambiamos la forma de evaluación y demás, entonces ese video quedó un poco caduco porque explicaba la versión vieja, pero sí explicaba esto que ustedes no dicen. Cada clase siempre, la ABS, siempre es como a semana vencida, para que ustedes tengan tiempo de una semana de poder leer para después, en la siguiente ABS, abordar dudas, consultas, nada, ustedes comenten también sus experiencias, que para nosotros esto es clave, que ustedes puedan aportar de sus experiencias. Algo que siempre aclaro desde el principio, ¿no? ¿Cuántos son? 35, somos bastantes, ¿no? Somos unos cuantos. Nos pone súper contentos, o sea, que se sostengan los 35 en las clases. Algo que pasa mucho. Yo no lo sé, ahora le iba a preguntar. Hay seguramente estudiantes que capaz ya están trabajando en recursos humanos y a veces tienen mucha experiencia, ¿no? Mucho recorrido en distintas áreas que podemos encontrar dentro de lo que es capital humano o recursos humanos. Eso está buenísimo para que sumen a poco, ¿no? Sumen su mirada, su experiencia. Tienen todas las puertas abiertas para esto, ¿no? Cuenten desde ese lugar. Pero también van a encontrar estudiantes que o no saben nada de lo que es recursos humanos, no tienen ni idea, personas que están dando sus primeros pasos o que están estudiando hasta la carrera en alguna otra universidad. Muchas veces vienen estudiantes o participantes que comentan, uy, sí, yo tengo una empresa o no sé, mi hermano, mi esto, tengo una empresa y queremos crear el área de recursos humanos y entonces digo, van a encontrar grandes diferencias en conocimiento de lo que es capital humano. Yo trato de ir como algo medio, no cosa de poder explicar al que no tiene experiencia, pero tampoco quiero que se aburra y le parezca denso al que tiene mucha experiencia. Y a veces ahí también particular tiene mucha experiencia en algo específico, como puede ser selección, pero después no tiene tanta experiencia en otras temáticas, como puede ser capacitación, como puede ser liderazgo, comunicación, etcétera. ¿Tá? Entonces, sí les pido paciencia con esto, que bueno, podemos encontrar esa diferencia en conocimiento. ¿Tá? Sí, las clases quedan grabadas más o menos esa cantidad de tiempo. Un mes, si no me equivoco, un mes quedan seguros.
Claro, 2 meses lo van a tener después que se cierre la plataforma. Habiendo pasado los 4 meses, tienen 2 meses más que pueden seguir entrando a la plataforma. Así que hasta 6 meses ustedes pueden entrar a la plataforma. ¿Ah? Durante los 4 meses, pueden entrar todo lo que ustedes quieran, ¿no? Más, nosotros nos dicen cuánto ingresan, cada cuánto tiempo están inactivos, etcétera. Bien, algo que les quería decir y se me pasó, así me acordaba, se me fue de vuelta. Bueno, ya ven, ya va a aparecer. Mientras ustedes me preguntan, yo voy, no, de nada, Joan. Bueno, ya aparece. Algo también, sí. Esto aclaración, y se la digo del primer día, en base a lo que acabo de decir, que a veces hay estudiantes que están haciendo la diplomatura porque, no sé, es un beneficio, una inversión del lugar donde trabajan, ¿no? Y no sé, les pagan determinado porcentaje y demás, y ustedes tienen que presentar certificados, etcétera, o el certificado final principalmente. Ojo con esto, fíjense cómo se lo guiaron. ¿Por qué? Porque el sistema, nosotros cargamos las notas, la nota es con letra, no es numérica, si bien la plataforma aparece con números, en el certificado va a aparecer excelente, muy bueno, bueno, satisfactorio, etcétera. El proceso es automático. ¿Qué quiere decir esto? Sus datos que van a aparecer son los datos que ustedes se loguearon. Les digo por experiencia porque me pasó y después no encontré manera de cambiar esto. Lo mandé a la parte técnica y no lo pudieron cambiar. ¿Cuál es el problema? Yo soy independiente y me logué como aguanta el rojo. Entonces va a aparecer, el señor aguanta el rojo, participó en la diplomatura, tanta cantidad de horas, Va a aparecer con ese nombre. Entonces yo lo tengo que presentar a mi gerente, mi jefe o a la empresa, va a aparecer ese nombre. Ojo con eso, sí. Han hecho eso, se pusieron el nombre que quisieron cuando entraron y se lo vieron en la plataforma. Fíjense que ahora sí se puede cambiar. Una vez que ya está hecho el certificado, estamos muertos, no se puede volver a hacer. Entonces digo, chequenlo porque me ha pasado esto y después no tenía manera, ¿no? de cambiar. Muy bien, cuestiones técnicas que a veces pasan. Bien, si no hay preguntas sobre esta cuestión más protocolar y estructural de la diplomatura, avanzamos y vamos con es el contenido. Como les dije, hoy es algo más introductorio y lo que vamos a abordar principalmente tiene que ver con lo que se llama el descriptivo de puesto. Pero antes de entrar al descriptivo de puesto, tenemos que entender que es un puesto, un cargo dentro de la organización. ¿Tá? Para eso tenemos que hacer un análisis del puesto. Descriptivo de puesto, ¿dónde lo vamos a ver? Principalmente en lo que son los manuales de procedimiento de la organización. Entonces vamos al descriptivo de puesto de gerente comercial y ahí nos va a decir qué tareas, etcétera, etcétera, qué es lo que vamos a ver. ¿Tá? Entonces, ¿qué es un puesto? Es una posición que va a estar definida dentro de esa organización, dentro de esa empresa. ¿Tá? Esa posición va a tener determinada función, con determinadas tareas a su cargo, con determinadas responsabilidades, donde puede haber uno o más ocupantes, dependiendo qué puesto sea, no sé, vendedor categoría uno. Bueno, puedo tener yo 10 vendedores, que son categoría uno, o podré tener categoría 2, categoría 3, o vendedores junior. ¿No? Y puedo tener varios vendedores Shu, ¿no? Puede ser en en claro, en listados, ¿no? Algo que pasa mucho en venta. Bien, entonces, ¿dónde vemos principalmente estos puestos o cargos? Para nosotros es una gran radiografía muy importante, el organigrama. El organigrama es una radiografía, ¿no? Es como una foto de la estructura de la compañía. Nos muestra la estructura. Para cuando veamos cultura es muy importante poder entender. No nos vamos a quedar solo con eso, pero es parte de poder entender esa estructura. ¿Por qué? Simple, acá
le ponemos un ejemplo muy básico, vemos acá que hay una estructura, perdón, un organigrama que está estructurado y que es bastante jerárquico, verticalista, más de lo tradicional que hoy se conoce en la compañía, ¿no? Donde, bueno, arriba vamos a encontrar directivo, el CEO, las gerencias, ¿no? Seguramente los analistas o no sé, jefaturas, encargados, coordinadores y la parte operativa. ¿No? Siempre la estructura, bueno, más cuando es así tan verticalista, vamos a dividir en tres grandes sectores o zonas: dirección, gerencias, que es lo que se llama mandos medios, gerencias o coordinación o jefatura, como los denomine la empresa, y la parte operativa. ¿No? Eso sería como los tres grandes sectores, podemos dividir ese organigrama. Y acá ya podemos ver diferentes cuestiones, como la jerarquía que tiene, la responsabilidad, la autoridad, a quién le responde esa persona, de quién depende, ¿no? Con quién coordina. Entonces, por eso el organigrama no es muy importante en este sentido. ¿Tá? Entonces, cada puesto es una posición dentro de ese organigrama. Obviamente, no es nuestro tema hoy, pero sí hay estructuras que son más horizontales, ¿no? Que son más orgánicas, no son tan estructuradas, no tan burocráticas en este sentido, ¿no? Mm, La empresa tiene que estar preparada para tener obvio, una estructura más horizontal en este caso, ¿no? Las estructuras horizontales trabajan mucho por objetivos, por ejemplo, se arman equipos por objetivos, ¿no? El departamento estructurado, no sé. Un ejemplo que capaz que es más conocido para todos puede ser Pixar. Pixar se estructura a nivel objetivo, por eso tiene una estructura más horizontal, más flexible. Entonces, bueno, el objetivo es hacer tal película y traemos los especialistas que se necesitan para esa película. Bien, entonces, dentro de ese cargo vamos a denominarlo de diferente manera, dependiendo al rubro que corresponde a esa empresa y también al lenguaje que utiliza, ¿no? En salud utiliza un determinado lenguaje, en todo lo que es IT, tecnología, utiliza determinado lenguaje, educación, determinado lenguaje. Entonces lo van a llamar gerencias, encargados. En docencia es muy común, el docente adjunto, el docente auxiliar, el ayudante, ¿no? Dependiendo a qué se dedique la empresa, utiliza determinado lenguaje, ¿no? Que es particular de lo que hace, ¿no? De su razón de ser. Y seniorities, que bueno, también puede ser senior, semi-senior, categoría uno, 2, 3, especialistas, líderes, etcétera. Acá tienen algunos nombres, ¿no? Como analista en recursos humanos, analista personal, o sea, analista contable, analista de finanzas, HRBP, ¿no? Algo que apareció en los últimos años. Recursos humanos en los últimos años apareció mucha terminología en inglés. Entonces se empezó a dar en los últimos años un poco largo, antes no se hablaba tanto. Yo mientras avanzo y les voy dando algunas aclaraciones para que ustedes también se vayan acostumbrando a determinados términos que puedo llegar a utilizar. Nosotros tratamos de llevar la Diplo a una mirada mucho más de lo que es el capital humano, no quedarnos tanto con la mirada tradicional de recursos humanos. ¿Tá? ¿Qué quiero decir con esto? No es que esté mal, ¿eh? Acá no tiene que ver con bueno o mal, por favor, no se queden con esa cuestión. ¿Ah? Sino yo les digo una postura ideológica. Pues usted puede decir, está correcto, como muchas veces me dicen a veces algunos pacientes, eso que vos haces recursos humanos no sirve para nada, bárbaro, perfecto, pensamiento y opinión de ese paciente que me dijo eso, me dijo el otro día, sé que me interesa esto lo que es porque estudia finanzas, ¿no? Si esto que estás haciendo, que siempre me decís, me interesó lo que es la consultoría, pero digo, consultoría financiera, no, no, no. ¿Qué quieres hacer? ¿Consultoría de qué? No, no, quiero trabajar lo que me dijiste, competencias blandas. Ah, no era que no te, que era una porquería que no servía para nada. ¿Eh? Muy bien, seguimos. Entonces, el lenguaje no es inocente, ¿no? Voy a decir empleado, sí, voy a decir empleado, pero muchas veces me van a escuchar colaboradores. ¿Tá? Es una mirada. Nuestra impronta es que las personas vienen a colaborar, no que las empleamos para obtener algo. Son posturas ideológicas, no es una cuestión de que entremos en una discusión, debate ni nada,
Por eso a veces digo una, a veces digo la otra. ¿Tá? Lo mismo con recursos humanos o capital humano, o hay muchos otros términos, gestión de las personas, digo, no es el único término. ¿Por qué? En los últimos años sí, taló mucho esta discusión, ¿no? Las personas son un recurso. Ackerman, un autor nuestro, argentino, él discute y propone en su libro analizar esto. Las personas son un recurso para lograr algo, la productividad. Estamos hablando siempre de empresas, así que siguen un fin lucrativo. ¿Usamos las personas para lograr algo? Si usamos las personas, son recursos, son una máquina, él piensa esto, ¿no? Y habla, discute en voz alta esto. Son máquinas, son una máquina, pierden lo esencial de lo subjetivo, ¿no? Hasta lo emocional, etcétera. Más allá de que hoy la IA la usamos un montón, no digo que no, pero él empieza a discutir y a hablar sobre ello. Entonces, bueno, ahí es donde se empiezan a proponer otros no, decía, ¿no? Gestión de las personas, capital humano, etcétera. Empezar a ver, por ejemplo, ¿van a escuchar hablar de retención del personal? Sí. ¿Con qué me siento más identificado? Fidelización del personal. Para mí son dos términos que no tienen nada que ver. Yo no busco encadenar a las personas a mi empresa, sino busco que elijan quedarse en mi empresa. Eso es fidelizar. Ellos eligieron, no las retuve yo. ¿Tá? Entonces, bueno, nada, les digo por las dudas porque van a aparecer estos términos, pero también ustedes entiendan un poco nuestra mirada y nuestra impronta en el área. ¿Tá? No es que no usa. Si vamos más atrás, yo trabajo otros libros que hablan del subordinado ya directo. Bueno, esa palabra no me van a escuchar, es muy raro, pero bueno, sí se hablaba, ¿no? Y se lo nombraba acá. Creo que Bien, actualmente también en el organigrama de la empresa para la que yo trabajo aparecen como el supervisor y abajo los subordinados. Fue bueno, muy gracioso cuando lo leí porque dije, bueno, me parece que eso es sí, medio del claro, pasado. bueno, es una cuestión también generacional, ¿no? Bueno, cuando me pasa a mí con los chicos ahora, los estudiantes, y me hablan en su idioma, ¿no? Y parece que queda un poco afuera, ¿no? Con las palabras que utiliza. Pero bueno, es también empezar a entender qué lógica hoy se está utilizando, cómo se mira el área y demás. Ordinado ya un poco pasó, ¿no? El jefe tradicional con el látigo. Si bien existen empresas que se manejan de esa manera, y probablemente por mucho tiempo existan, nada, no es lo que hoy funciona. ¿Tá? Hernán, Sí. yo tengo un compañero que es mayor, que tiene 60 y pico de años, y como tercerizado, ¿no? Como consultor dentro de mi empresa. Y hoy justo me mandó un WhatsApp, estamos haciendo una búsqueda para cubrir una vacante de operario en compras y logística, y me dijo, Julia, ¿no me pasás los currículum para cubrir la posición de peón? Me puso. Y fue como, no, peón no, es prehistórico, por favor, ¿qué Ah, es eso? Tremendo. sí. Ah, pasa, sí. Es verdad, se escuchan a veces palabras que son ya muy en desuso y suenan fuertes, suenan extrañas, ¿no? Porque están como muy corridas de nuestro diccionario más actual o tradicional. Pero bueno, por eso les digo, ¿van a leer el libro? Sí, la van a leer. Y autores que son muy interesantes de leer, por más que tengan sus años, ¿no? Como puede ser Elio Jack, un psicólogo ya falleció, un psicoanalista canadiense, que tiene todo un desarrollo espectacular sobre lo que es las organizaciones. Y es más, mucho de lo que él propone se puede utilizar hoy, cómo generar la estructura, cómo desarrollar. Pero bueno, estamos hablando de un psicólogo, ¿no? De 60, 70, en su vocabulario es análisis, sí, sí, totalmente, Peta. Por eso les decía que es la mirada más también del coaching. Las palabras no son inocentes y generan realidades. Esa es nuestra mirada. Si yo lo veo que son empleados y los voy a emplear, no es lo mismo yo los miro que vienen a colaborar. Pues veremos, eso significa de que no haya colaboradores y colaboradores, que, ¿no? Que cada uno le pone más ganas y el otro no está. Sí, eso va a estar siempre. Eso, perdamos el cuidado, que así somos seres humanos y va a haber. Pero bueno, es otra, yo ya ahí genero otra realidad, otro son que es lo que
Sí, que me desvío. ¿Qué es entonces el descriptivo de puesto? Esto es lo que vamos a terminar o generar un descriptivo de puesto, que es lo que va a aparecer en el manual de procedimiento. ¿Cuál es básicamente este puesto? ¿Qué tareas debe hacer esa persona en ese puesto, analista contable? Estas son las tareas que tiene que realizar. Estas son sus responsabilidades. Estos son los requisitos para que, si estamos en un proceso de selección, ingrese un nuevo analista contable. ¿Cuáles serían las competencias que debería tener esa persona? No, y puede haber requisitos excluyentes y requisitos que no son gente, pero que sería bueno capaz que lo tenga. Cuestiones a veces más específicas que ya vamos a ir viendo, no sé, que sé tener pasaporte o saber tal idioma, ¿no? Son cuestiones que ahora vamos a ir viendo y teniendo en cuenta. ¿Con quién se va a relacionar? No es lo mismo que este puesto se relacione, por ejemplo, con otros departamentos, cliente interno, o se relacione con clientes externos, directamente, proveedores, cliente, etcétera, ¿no? Puede ser una persona que está tercerizada, por ejemplo, ese cliente externo. Entonces, todo esto es información crucial para luego iniciar ese proceso de selección. Bien, para eso tenemos que analizar y entender lo que es el perfil del ¿está? Dentro de lo que es el área de recursos humanos, nosotros en el área de recursos humanos, de capital humano, pasa mucho que nos piden trabajo, nos piden algún tipo de servicio otros departamentos que van a ser el cliente externo. En muchas otras áreas no pasa siempre esto, en nuestro caso sí, nos puede pedir venta, nos puede pedir finanzas, nos puede pedir administración, por ejemplo, iniciar un proceso de selección. Entonces, finanzas, un gerente de finanzas pide ese nuevo analista contable y él va a ser nuestro cliente interno. ¿Ah? Aclaración. Dentro de lo que es el área de recursos humanos van a encontrar mucho lo que es las competencias blandas o soft skill y lo que es la parte de competencias duras, hard skill. ¿Ah? La Diplo se basa más en los soft, que es nuestro perfil. ¿Ah? ¿Trabajamos en los hard? Sí, si me dan a elegir, yo no voy a hacer trabajo de payroll, no voy a liquidar sueldo, no me gusta. Si lo tengo que hacer, me tendré que poner, tendré que pensar un rato, porque no es lo que hago tradicionalmente, entonces, bueno, no, es lo que más fácil me sale. Pero no son los perfiles de los docentes que van a encontrar parte más hard. Un tema en específico puede ser, Leandro, sí, porque viene la parte contable, pero les aseguro que ya no le interesa y no le gusta esa parte, ¿no? Él quiere trabajar con los soft. Pero bueno, para que sepa, dentro del área de recursos humanos, ya lo mando vamos a encontrar mucho esto, ¿no? La parte más dura o la parte más blanda de la organización. Bien. Muy bien. Entonces, necesitamos diseñar ese perfil y esto es importante, es algo que pasa mucho. 70% de la empleabilidad de nuestro país está dado por pymes, pequeñas y medianas empresas. Muchas de ellas, porcentaje es mayor al 90%, tienen una estructura familiar. ¿Qué quiere decir esto? La fundó el abuelo, el bisabuelo, el padre, trabaja el hijo, la novia del tío, la tía, el primo, el amigo, etc. ¿Ah? A veces los amantes. Entonces trabaja ahí toda la familia. Y esto es algo muy particular que pasa en nuestro país, no es la multinacional lo que vamos a encontrar. Entonces tenemos que tener acá mucho cuidado. Una de las grandes problemáticas que encontramos, ¿cuál es? No están profesionalizadas. Entonces, perfiles no existen. ¿Qué es el perfil? Digo, opuesto, ¿de qué me está hablando? No. Entonces, esto lo vamos a encontrar mucho, que no está desarrollado. Entonces, a veces hay un arduo trabajo para poder profesionalizar los diferentes procesos y sistemas que tiene la compañía. ¿Cómo puede ser? Proceso de selección. Eso no quiere decir que después haya un especialista de selección, porque es una PYME. Tiene 10 personas. Ah, especialista de selección probablemente contrate un consultor y listo, una consultora y listo, ¿no? Especializada en eso, o se lo haremos como podemos, ¿vale? Que pasa mucho también. Eh, pero si lo que queremos es empezar a dar un marco profesional y no hacer las cosas, ¿no? Más o menos, ¿sabes?
¿no? Desarrollamos la estructura remunerativa, y bueno, se le ocurrió y así la comunicación, proceso de feedback, etc. ¿Tá? Entonces, lo que vamos a hacer es primero analizar ese puesto para desarrollar el perfil del puesto. ¿Qué perfil no tiene ese puesto? Es puro, es un plan, qué tipo de tarea se vende. Y si está hecho el perfil, pues debe ser, habrá que rectificar, hay que confirmar. ¿Por qué? Porque a veces capaz el perfil está desarrollado hace 5 años, probablemente ya sí. No, siempre es conveniente leerlo y revisarlo, sentarse con el gerente o el encargado, el responsable de ese departamento para poder revisar si está bien. Muchas veces con las tareas principalmente, que cambian muchísimo. Ya en ese descriptivo aparece la misma tarea que hace 5 7 años, todo es exactamente igual. Hoy con el cambio que hay, la tecnología, etcétera, hay algo ahí que hace un poco de... Habría que revisar. ¿Ah? Pues si hay algo que tienen las generaciones actuales es que mandarlos a hacer que hagan tareas que no tienen sentido es tremendo. Eso frustra, desmotiva, genera insatisfacción, ahí empieza la catarata de problemas. Esto es fundamental tener. Entonces, en ese perfil, como dice ahí, bueno, vamos a averiguar, evaluar, adquirir información, ¿no? Más allá del gerente, podemos hablar con una de las personas si es que hay que estar ese puesto, una analiza, cuál es su objetivo, su propósito, la posición en eso, era condiciones actuales, ejemplo, bueno, diferentes requisitos, ya sean formales, de competencias que se necesitan. La idea Vamos, la idea es desarrollar el perfil del puesto y matchar con el perfil de la persona, ¿no? Lo que se habla en la ecuación persona-puesto. Encontrar la persona adecuada para ese. Y para esto, algo que en los últimos años se utiliza un montón es empezar a entender lo que es, que ahora vamos a ver, el fit cultural. Empezar a entender cómo es la cultura de esa compañía, cuál es su misión, su visión, sus objetivos, hasta los valores que tiene la compañía, ¿no? En determinados procesos nosotros hacemos selección, por ejemplo, por valores, ¿no? Empezar a entender qué valores tiene la empresa y qué valores tiene la persona, si encastran, si machean o no. ¿Tá? Todo lo hacen, no. Pero bueno, se los comento. Si quieren, les preparo. Acá sí le tengo que dedicar un tiempo y hacer más corta la teórico, pero si quieren, hacemos una dinámica, por ejemplo, de lo que es valores, ¿no? Selección más por valores, coaching por valores, que es una metodología. Pues si quieren, que vengan, avísenme, yo preparo algo para jugar la semana que viene. ¿Cómo podemos analizar ese perfil de puesto? Está la clásica, la silla vacía, ¿no? Si ese puesto es nuevo en la empresa, se están abriendo un nuevo departamento, una sucursal, se están expandiendo, un nuevo producto, o lo que sea, bueno, ¿cómo se va a llamar el puesto? ¿Cuál es el propósito? ¿Dónde se ubica? ¿De quién depende? ¿Con quién articula? ¿Cuáles van a ser las tareas, las funciones, responsabilidades? Elige, tiene relación con el equipo interno, externo, qué categoría profesional, cuáles serían los requisitos formales que se necesitan para ese puesto, cuáles serían las habilidades o competencias que necesita para ese puesto, ¿no? El nivel de desarrollo a nivel profesional, experiencia, se necesita. Si ese puesto tiene a futuro capacidad de desarrollarse, esa persona ¿no? en ese puesto se puede desarrollar, aprender, tiene posibilidad también de desarrollarse a nivel jerárquico. Es importante, no siempre pasa, pero es importante tenerlo en cuenta porque también es un punto para seducir al posible candidato. ¿No? Es un punto que se puede desarrollar, que puede aprender, se va a capacitar, que puede desarrollarse en la empresa a nivel jerárquico. Para eso está buenísimo. El cashman muy importante. Y acá lo que decía del fitment. Tener en cuenta esto, la cultura de la empresa. ¿Cómo funciona? ¿No? Les recuerdo un ejemplo que me pasó en carne propia. Una compañía local, conocida de pintura, donde
Nosotros hacemos el proceso de selección como consultora si nos piden que hagamos lo que es la inducción. No nos contratan solo para eso. Ellos hicieron todo el proceso, lo evaluaron, hicieron el psicotécnico, me pasan a mí el psicotécnico. Lo que me dicen es un gerente de finanzas. Me dice que trabaje con él lo que era el liderazgo, que trabaje que era la gestión de emociones, el trabajo en equipo, y había otra competencia blanda, pues eran cuatro. Era, o sea, comunicación, no quiero mentir, pero me piden otro. Bárbaro, yo empiezo a trabajar con él, un chico muy jovencito. Entonces, bueno, mientras vamos trabajando, él me empieza a contar de que bueno, ese puesto, en realidad, medio que se lo había prometido, que él me dice, ¿no? A una persona de mucha antigüedad en lo que era el departamento de finanzas, ¿no? Una persona ya de 60 y pico de años, donde estaba hace casi toda la vida ahí. Y le habían prometido eso. Esa persona, cuando entró él, primer día, ya le puso el equipo en contra. Ah, claro, tiene tantos años, se le quitó. Bueno, ahí queda. Él venía de una empresa mucho más pequeña, con un gran desarrollo en los últimos años, un gran crecimiento, pero mucho más pequeño y una estructura muy familiar. Al punto que él me contaba que todos los sábados, trabajaban sábado a mediodía, había un asado y todos se quedaban a comer, o la gran mayoría se quedaban a comer, el dueño también. ¿Qué pasa? La empresa, pinturas, ya con varias plantas, fábricas, ¿no? En distintos lugares de toda la Argentina, exportando pinturas afuera, casi una multinacional ahí, ¿no? Pegándole en el palo, muy grande, donde tenía una estructura mucho más burocrática. Bueno, yo voy informando todo el desarrollo, que le venía muy bien. Yo les avisé que había algo que me hacía ruido. Yo no sabía si él se iba a quedar. Estaba en periodo de prueba. Ah, si se iba a quedar. Pero me llamó la atención cómo él se refería, algunas inconvenientes y problemáticas que había tenido, particulares, ¿no? Con cosas muy simples, de ir a comprar una rema de papel porque necesitaba imprimir informe. Y bueno, en medio que fue no sancionado, pero sí fueron a hablar con él porque tomó decisiones sin preguntar y compró ¿no? Compró rema de papel. Nada, había comprado una rema de papel, no había comprado, o sea, invertido no sé cuánto dinero. Me decía, hermano, ni siquiera me interesa que me devuelvan el dinero. Necesitaba imprimir eso y no había papel, era llenar el protocolo, enviar y esto hasta que me autorizan. Resolví como lo resolvíamos en la otra empresa. Para, ¿qué pasó? Cuarto mes, anunció. Se fue. Serio problema hubo en el área de recursos humanos por esa renuncia, por parte del puesto complejo, puesto clave en la empresa, y que ya habían tenido problemas. Lo peor de todo y lo que llamó mucho la atención a los directivos fue que ellos después se enteran que él se fue a otra empresa por menos, no se fue por un trabajo más remunerado, se fue por menos dinero. ¿Por qué se fue? Que nunca se ayornó a la cultura. Y eso es lo que yo les decía. Y algo acá que me hace ruido es, se siente cómodo en este tipo de cultura, no sé si va a funcionar, hay algo que él viene con otra lógica de trabajo, otra forma, y esta forma está chocando tras sus valores. Él no quiere trabajar, no, de llenar el protocolo, pedir esto, pedir lo otro, hacer, no estaba funcionando. No porque él no sepa, no porque él no sirva, no porque él sea malo, sino chocaba con la cultura. Ahora vamos a ver que hay una frase que dice, la cultura expulsa, mayor me voto. Hay otra, que si no me siento muy incómodo, ¿no? Porque la cultura moldea su comportamiento y su comportamiento no iban con esa cultura. ¿No? Entonces, esto hoy es crucial, entender la cultura de mi empresa. No es que buena o mala, sino entender de que es una cultura más burocrática. Yo trabajé para el Servicio Penitenciario Federal. Acá en la calle Córdoba, me acuerdo que me hicieron la entrevista, ¿no? Y puede entrevistar a los psicólogos, etcétera, dice todo, ¿no? El psicotécnico, me acuerdo que me entrevistó coronel, digo, ¿no? Y me sacó una hojita A4 y me dice, pibe, ¿sabes quién soy yo? Mira, no, soy el coronel, no sé cuál.
¿no? Nunca me acuerdo el nombre. Y me muestra la hoja 4 y me dice, ¿vos sabés dónde está entrando? Era uno de mis primeros trabajos, ¿no? Dice penitenciario, que no sabía qué responder, ¿no? Dice, bien, mira, yo te voy a hacer un dibujito, ¿no? Y dibujó una persona arriba en la punta de la hoja. Me dice, ¿y vos? Me dice, estarías acá en el piso. Dice, ¿estás seguro? ¿Querés entrar? Esas son las condiciones. ¿Y vos te bancás eso? Está todo perfecto. Eso es lo que me quiso decir. Te bancás la autoridad, acá funcionamos así. No, por eso, ni siquiera me dibujó en la hoja, me dijo, vos tendrías que estar dibujado acá en el piso. No, no sé, pero ya fue en el piso, digamos, ¿no? Pero quedó muy claro en esa conducta, en ese gesto, ¿no? Que fue segundo. Dijo, acá vas a entrar. ¿Querés entrar? Seguimos. ¿No querés entrar? Listo, no perdamos tiempo. Pero sabés que esto funciona así. ¿Ah? Es cuestiones culturales, te sirve o no te sirve, te gusta. Bien, sí, entre por, ¿no? En Facebook, todo manejar esos sistemas. Bien. ¿Qué tendríamos que tener o qué preguntas nos podrían ayudar para desarrollar ese descriptivo de puesto? ¿Qué hace ese colaborador? ¿Qué hace esa persona en ese puesto? ¿Para qué lo hace? ¿No? El propósito sería, ¿cómo lo hace? ¿No? ¿Qué necesita para hacer eso? ¿Qué herramientas? ¿Qué conocimientos? ¿Cómo es el proceso para hacer ese trabajo? ¿Con quién lo hace? Si hay otra persona, se articula con otros, de quién depende, necesita que me dé informe, no sé, otro analista, otro departamento, sea, con qué frecuencia esas tareas las va a realizar y dónde lo hace. Tampoco sería la estructura de las preguntas que deberíamos hacer para ese descriptivo de puesto. Dos, relevamos toda la mayor información que necesitamos. Le pregunto a usted, si el puesto es para logística, ¿con quién yo me debería entrevistar? Ya lo dije antes, pero rechequeamos. ¿Con quién me debería entrevistar o dónde, cómo, con quién debería hablar para obtener información a ser relevante? Con el gerente del área, Bien, siempre con el gerente de... ¿tá? Acá el gran responsable es el gerente del área. Por lo tanto, cuando yo ya tenga todo ese relevamiento, todo ese análisis, yo necesito confirmarlo. ¿Con quién lo voy a confirmar? Con el gerente del área, el responsable. Gerente del área, encargado del área, el coordinador, no sé, quién sea el responsable de logística, de venta. El departamento que me esté pidiendo este servicio que es seleccionar a una nueva persona. ¿Ah? Una vez que me lo confirmo, ahí voy a obtener ese descriptivo de puesto que es lo que va a pasar al manual de procedimiento. Nunca se olviden de lo que se denomina, según el autor, plan estratégico, que sería la misión, visión, valores, objetivos, estratégico para la empresa, ¿no? Esto que es tan importante, que a veces ni siquiera está. Entonces, ya ahí tenemos un tema. Tenemos que empezar a ver esta definición, ¿no? Muy bien. Entonces, relevamos algunas cuestiones que podemos tener en cuenta, año de experiencia, ¿no? ¿Qué actividad? Algo que es importante, si ese puesto es clave, también es interesante ver el nivel de estrés, de tensión, de presión que trabaja, porque cada puesto eso varía y esto es fundamental tenerlo en cuenta. Hay puestos que son muy claves y hay puestos que están bajo mucha presión. ¿Ah? Entonces, esto es un tema para después poder buscar el perfil de la persona que necesitamos para ese puesto. Entonces, ojo con esto, no es un dato menor. Hay puestos que conllevan mucha presión, muchas veces velocidad, toma de decisiones muy continua, trabajar con información que es muy compleja, ¿no? Entonces, necesito tener eso en cuenta. ¿Ah? Una vez que ya tenemos todo ese relevamiento, necesitamos ser aprobado o confirmado. Para una vez que es confirmado por ese responsable de esa área, tener el descriptivo correcto.
Descriptivo de puesto, hay manuales, Marta Ales tiene manuales descriptivos de puesto, lo pueden buscar, muchos son gratuitos, de descarga gratuita, son muy interesantes porque ahí ya tienen los puestos analizados y les puede servir mucho para después desarrollar su propio descriptivo de puesto, si los ajustes pertinentes, pero bueno, acá tienen algunos, ¿no? Como base, ¿no? Identificar el puesto, requisitos, pero pues las relaciones, ¿no? Que va a tener esa persona, cliente interno, externo, como hablábamos, responsabilidad, la autoridad que tenga ese puesto. Los criterios de desempeño, es fundamental que estén, me lo estaba olvidando. ¿Por qué? Porque siempre en base al descriptivo de puesto después hay un montón de otros sistemas que dependen de eso. Por ejemplo, la evaluación de desempeño. ¿Qué debería alcanzar? ¿Qué debería hacer esa persona en ese puesto? Ahí vamos a tener la evaluación, por ejemplo, ¿no? Bueno, condiciones que pueden tener de trabajo, ¿no? Si se tiene que viajar. eh, en esta empresa que le decía de pinturas, pues hicimos otros procesos. Yo me acuerdo uno yo acompañé a un ingeniero en desarrollo pinturas, coloristas se llaman, pero él desarrollaba pinturas especiales, un producto que estaban incorporando que eran pinturas industriales para automóviles, maquinaria agrícola, etc., ¿no? Y él me contaba de que, por ejemplo, ellos tenían que cada 15 días viajar, porque no es la pintura con que se pinta las casas, me contaba, donde yo necesito poder analizar dónde va a pintar, qué contexto va a pintar. Se me ha pasado ir a Santiago del Estero y están pintando la maquinaria agrícola en un galpón de chapa, todo cerrado, que hace 80 grados, hierve, y la pintura no funciona, no se adhiere de la misma manera que si está pintada en el laboratorio donde la desarrollamos. Entonces, nada, decía, teníamos que viajar continuamente. Entonces, era un proceso ahí de traspaso, ¿no? Porque él se estaba jubilando, estaba desarrollando el área, entonces estábamos desarrollando un nuevo gerente para el área. Entonces, bueno, necesitaba ciertas condiciones como es el trato con el cliente, la comunicación, la empatía, el hablar, el relacionarse. No era un puesto fácil. Bueno, horarios, como pueden ser horarios activos, ¿no? De viajes que pueden. ¿Cómo venimos hasta acá? Todas preguntas. Bien. Ok. Y este sería un poco lo que viene, ¿no? El coming soon de la semana que viene, que es principalmente el foco, que es la selección por competencia. Entonces, dejamos planteado, bueno, faltan unas láminas, pero para dejarlo planteado, ¿qué es una competencia? Acá tenemos diferentes definiciones, aptitud, idoneidad o como Matales lo define, son características de personalidad devenidas en comportamiento. Entonces, lo que vamos a evaluar cuando trabajemos en selección por competencia, comportamiento. Y acá hay algo que es clave y fundamental, que es cómo se pregunta y qué tiempo verbal se pregunta. ¿Por qué? Porque siempre las preguntas en selección por competencia es analizar el pasado de la persona. En este modelo de gestión, la lógica es que si en el pasado esa persona se comportó de tal manera, que es lo que estamos buscando, por ejemplo, entonces en el presente o en el futuro lo puede aplicar. Si en el pasado lo hizo, lo puede aplicar. ¿Tá? Ese es el modelo de gestión. La idea es que si lo hizo, lo puede aplicar. Por eso es que vamos a evaluar comportamientos en el pasado. ¿Tá? Desempeño exitoso si lo tuvo, si lideró en el pasado, bien, tiene esa experiencia y obtuvo resultados, entonces en el futuro o en el presente lo va a poder hacer. Lo mismo a nivel comunicacional, no sé, lo mismo, no sé, en resolución de conflictos, dependiendo de las competencias que estemos evaluando, ¿no? Cualquier competencia blanda que estemos evaluando. Bien. Ya vamos a ver la semana que viene que hay diferentes modelos, como pueden ser incidentes críticos para hacer selección con competencia, el modelo STAR, que es uno también de los más conocidos, ¿no? El Trello, el modelo 5 dedos, ¿no? Basarse en la situación, las acciones, en cómo pensó ese momento y bueno, qué resultados son. Una pregunta.
que es interesante y que se puede hacer es, bueno, ¿y si no tuviste los resultados? ¿Qué hiciste? Y esta pregunta está muy buena, porque también podemos observar, por ejemplo, o analizar la proactividad de ese candidato. ¿Ah? No es lo mismo que me quedé cruzado de brazos y no hice nada. No es lo mismo que fui a buscar información, que le pedí a Julia, que es mi gerenta, a ver si me puede, no sé, dar un beneficio para hacer esta capacitación y poder aprender eso que no sé. ¿Se entiende? Es otra aptitud frente a esa situación, ¿no? ¿Hay o no hay? Pero bien, vamos con un videito y ahora vemos dudas y consultas. Es muy cortito. Sí, lo que busca la entrevista por competencia es básicamente entender si la persona tiene ya las competencias o destrezas necesarias para el cargo. Por lo tanto, una entrevista por competencia siempre está enfocada en entender cómo la persona ya en el pasado aplicó esa destreza, esa competencia con algún resultado. Entonces yo tengo que preparar un set de preguntas que orienten a eso. Entonces una persona le pregunta, cuéntame la última vez que hiciste tal cosa. O cuéntame, digamos, cuándo alguna vez, digamos, manejando, conduciendo, tuviste un problema y pudiste salir adelante. O cuéntame alguna vez que tuviste un logro, un éxito, digamos, conduciendo. O sea, siempre yo tengo que ver la capacidad en la práctica de que la persona tiene esa destreza, esa competencia. No, digamos, una opinión, sino que orientada claramente a ciertos resultados, logros, incluso a fracasos. Cuéntame alguna vez en donde las cosas no funcionaron como tú esperabas, digamos, y qué hiciste para poder solucionarla. Entonces ahí yo voy a darme cuenta que efectivamente hay aprendizaje, que hay competencia, destreza. Esto es lo que vamos a abordar, todo el proceso, reclutamiento, lo que es la selección, el corazón, la entrevista, que acá vamos a ver lo que es selección por competencia, entre otras, no es la única, para después llevar a lo que es la inducción o el onboard, ¿no? Dependiendo qué libro o autor estemos abordando, a veces el onboarding lo dejan por fuera del proceso de selección como un sistema aparte, a veces lo pueden ver dentro, ¿no?, del proceso de selección. Les digo por los dos porque a veces esto en algunos autores lo toman de esa manera, por fuera. Bien, es difícil para los que no están en el área de capital humano explicar qué es el área de capital humano, ¿no? ¿Qué hace una persona que está trabajando en recursos humanos? ¿No? Porque si trabajamos en logística es más fácil, si trabajamos en ventas, si trabajamos en producción, finanzas, es más fácil poder entender mayormente. El área de recursos humanos, capital humano, es más difícil poder explicar. ¿Por qué? Porque no es tan tangible, no se ve, es mucho más abstracto en ese sentido, ¿no? Un poco para que también se queden con esto, ¿cómo lo podemos explicar? Recursos humanos están en el detrás de escena, no en el back office, principalmente, en el entramado que no se ve, esos hilos que va uniendo los diferentes departamentos, ¿no? Y tratando de darle lo que necesitan las personas, cómo están, cómo se sienten, para que logren lo que tienen que lograr. Por eso es ese detrás, son los hilos que no se ven, ese back office, algo que a veces cuesta mucho poder explicar, ¿no? Por un colega que los hijos en la escuela, bueno, los demás compañeritos llevaban, ¿no?, a distintos padres o sea, a mostrar qué hacían las profesiones y el gerente de recursos humanos me decía, me metió en un aprieto porque no sabía cómo explicarle a los nenes qué es lo que yo hacía dentro de la empresa. Me parece que no hago nada, me pagan por hablar, por no hacer nada. No, es muy complejo, no me pagan por hacer nada, sino lo podemos definir desde ese lugar. Bien, chicas, chicos, preguntas, consultas, dudas, los escucho. Yo dudas no tengo, particularmente creo que es la primera vez en años que entiendo de qué se trata cuando hablamos de entrevista por competencia, más allá que no desarrollamos el tema. Realmente, incluso habiendo leído los apuntes que subieron material obligatorio, seguía sin terminar de entender de qué Mm, hablamos cuando hablamos por competencias.
no entendía para nada y como hoy un poco de claridad respecto a cuando hablamos por competencia a qué estamos hablando, no como competencia como Bien, definición, ¿no? Sino eso, el modelo por todo, bien, competencia, me parecía una bola de cabeza y como que hoy digo, entiendo. ah, pasa por acá, ok, ya me alivia un poco. Muy bien, gracias, gracias, Julio. Es un modelo que hoy se utiliza un montón. Para eso primero tenemos que tener el descriptivo de qué competencias son necesarias para determinado puesto. También dentro del modelo, nosotros vamos a abordar tan profundamente, pero sí dentro del modelo muchas veces, por ejemplo, es un modelo de coordinación, tiene personas a cargo, ¿no? O de gerencia, tiene personas a cargo. Entonces, ya hay ciertas competencias que son importantes. Liderazgo, comunicación, seguramente la gestión de emociones o gestión emocional, la regulación emocional, la inteligencia emocional, como quieran llamarlo. Probablemente las dos primeras tienen que estar en un desarrollo alto. Acá se sabe clasificar de 1 a 5, ¿no? Siendo 5 el máximo. Pero tiene que tener una competencia muy presente. Después, dependiendo qué gerencia sea, va a haber cuestiones más particulares a esa gerencia, ¿no? Resolución de conflictos, toma de decisiones, pensamiento analítico, etcétera. ¿Está? Entonces, una vez que tengo esas competencias ya y sé en qué nivel de desarrollo las tiene que tener, yo paso a la selección. Muchas veces se utilizan que hay manuales que se llaman incidentes críticos, se pueden bajar. Entonces, uno ve gerente de logística y te dice qué competencias debe tener. Yo voy a tomar las competencias que tienen que ver, obviamente, con el descriptivo que tengo. Entonces tengo un set de preguntas, que es lo que decía el entrevistado, ¿no? En el video. Yo tengo un set de preguntas. Al principio, vamos a ver la semana que viene, es seguir la pregunta, no metamos en lío, sigamos el librito, lo que dice y punto. ¿Tá? Una vez que uno ya va teniendo más entrenamiento, tiene ese training, va viendo si hago todas o no las preguntas. Entonces, con ese set de preguntas yo evalúo si la tiene y no o no, y en qué nivel la tiene. ¿Tá? Hernán, Sí. Ah, sabe. sí, acá, Sabrina, ¿cómo te va, Hernán? Te hago una Bien. consulta. En cuanto a la descripción de competencias, dependiendo del puesto, no solamente hablamos de habilidades blandas, sino también de habilidades, o digamos, de competencias duras, haciendo hincapié en las ciencias duras, ¿no? Sí, mayormente lo que son las habilidades duras saben estar como requisitos ya directamente, no tanto en las competencias. Más que nada ahí se evalúa más lo blando. Mayormente, hay casos que sí, sí, casos particulares que sí. Perfecto, bien. Pero si es un ingeniero y yo qué sé, necesita saber sobre tal sistema que tiene que utilizar, sé, o un diseñador y tiene que utilizar tal tipo de sistema. Bueno, eso ya lo evaluamos de otra Está manera. Es más, implícito. exacto. Y aparte yo normalmente no lo evalúo porque yo no tengo Bien, ni idea de ese sistema. claro. Entonces ahí Perfecto. evaluamos más lo Gracias. blando, ¿no? De nada. Sí, el tema es que yo no quiero prometer un montón de cosas y después no llego con los tiempos. Esa es la cuestión. No le decía, la idea es que siempre las clases duren entre 1 hora, hora y media como máximo, también para que ustedes se organicen tiempo de lo que hagan después, ¿no? Si se tienen que retirar no hay ningún problema, pero más o menos eso es lo que implica, ¿no? Y que mirando la hora estamos. Si yo puedo achicar un poco, achico un poco el contenido del viernes que viene, vemos algo de selección por competencias y vemos algo de lo que es selección por valores o coaching por valor. Coaching por valores es una metodología, ¿no? Y vemos algo lúdico, un juego. ¿No? Que la verdad es que cuando viene el candidato y los hacemos jugar, quedan, no es lo más común, quedan como flasheados. Yo esperaba otra cosa. Yo siempre por lo menos yo les pregunto cómo se sintieron, demás. Nada, esperaba la típica entrevista, no, nada, pregunta, responde y yo ya traigo un speech armado. No, que eso es la realidad, todo. Yo voy en un proceso nuevo, con cierta speech armada, base de puesto, lugar, etcétera, etcétera, y está perfecto. Ahora, bueno, nos ponemos a jugar, sacamos un tablero, fichitas, dados, etcétera, etcétera. Ese speech empieza como a irse, ¿no? Y más si se creó el ambiente y se mete a jugar.
Por eso hoy lo lúdico se trabaja un montón y se está utilizando un montón, o sea, para capacitación, sensación, para dar feedback, para trabajar determinados objetivos que se pueden dar, cambios, etc. ¿No? Lo lúdico hoy está buenísimo, ya sea de procesos gamificados, ya sea de una dinámica pequeña. La verdad es que se obtienen muy buenos resultados porque sacamos a la persona de ese lugar. Y a la gran mayoría le gusta jugar, la gran mayoría, ¿no? Le gusta. Entonces, bueno, voy a tratar de organizarme en los tiempos, así por lo menos les muestro, ¿no? Quiero que algunas jueguen, la otra sí, les voy a ser honesto, no vamos a poder jugar porque no voy a llegar con los tiempos y no vamos a estar más de 2 horas. Pero sí, por lo menos. Bien, otra duda, consulta. Yo tengo una pregunta. ¿Qué Sí, tal? igual. ¿Qué tan importante es como para uno, como personal, ¿no? de recursos humanos, conocer del negocio, de qué es lo que se dedica a la empresa, a cuánto o en general el área, como para ir también a las entrevistas? Porque tengo un claro, y me queda claro, selección por competencias, entrevistas, pero ¿cuánto tengo que aportar yo o sea, cuánto tiempo yo como reclutador o persona que trabaja en recursos humanos a conocer y hasta dónde me tengo que meter en lo que es el negocio o el producto? Porque a veces es tan específico que no lo vamos a entender nunca, ¿no? En profundidad. Por eso están las personas especializadas, obvio. Obvio, obvio, claro. No, súper interesante la pregunta. A ver, si nosotros somos, es un cliente interno, estamos dentro de la empresa, nada, ya jugamos con mucho a favor porque seguramente conocemos mucho más, ¿no? Capaz que no conocemos todo el proceso, obviamente, pero sabemos de qué estamos hablando y ya tenemos información, entonces ahí creo que no haría o no sería tan necesario, nada, estar capaz que horas hablando con ese gerente sobre de área. Cuando no se conoce, porque nos contrataron como consultora para llevar adelante un proceso, bueno, ahí vamos a tener que tener varias consideraciones. Primero, ¿para qué me contrataron? Es lo mismo que si yo solo voy a hacer el proceso de reclutamiento, no es lo mismo si yo solo voy a hacer un proceso, como les dije, de inducción, o voy a hacer las entrevistas, o me contrataron como psicólogo para hacer, no sé, el psicotécnico, o para hacer todo. Sea, si yo voy a desarrollar el descriptivo, las entrevistas y demás, está bueno de sí conocer cómo está posicionada la empresa, cuáles son sus valores, su cultura, el tipo de empresa. Ahora después, el producto en sí, y no, hay cuestiones técnicas que no es necesario saberlas, ¿no? Aparte, si hay algún requisito muy específico, seguramente va a haber un especialista que va a ver eso. Yo no lo voy a evaluar, ¿no? Hay que evaluar la persona. Mayormente, nosotros le vamos a presentar a una posición 3 posibles candidatos, va a ser todo lo que desarrollamos, y después, obviamente, el gerente con los especialistas y demás son los que van a evaluar esos 3 candidatos y elegir, ¿no? Ahí la verdad es que no sería capaz que tan necesario saber muchas cuestiones específicas de ese negocio, de ese proceso. Sí, saber algunas cosas, como dije, sí son posiciones de mucho estrés, de mucha tensión, que se necesita gente muy rápida, ¿no? Como de mucha toma de decisiones, donde manejan información compleja, no sé, un analista financiero de la bolsa o que trabaja en cuestiones con la bolsa, ¿no? La verdad es que son personas que manejan una tensión muy alta de toma de decisiones, de velocidad, de manejar información muy compleja de diferentes fuentes, casi al mismo momento. Entonces, bueno, esas sí serían pertinentes a el resto. Podemos dejarlo, no sería tan importante para nosotros. ¿No? O conversar igual horas con el gerente, porque, nada, todos tienen un montón de cosas para hacer y no me lo va a dar esa cantidad de horas, eso seguro. Pero dentro de lo posible, bueno. Pasa que también yo hice, probablemente como consultor, hice un análisis por fuera, entré a la página, por más que no conozca, vi si tiene, qué información me está ofreciendo en la página, por lo menos para tener una idea
de qué se trata esa compañía, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, en un proceso de selección, si hacemos para una compañía, sí, pero yo no lo sabía, dice nosotros, el diferencial que tenemos con la competencia es que la competencia, y esto es propio de ciertos rubros, la competencia trabaja de 15 a casi un mes. ¿Qué quiere decir esto? Yo le pido un producto y ese producto lo voy a tener dentro de 15 días a un mes, dependiendo qué producto sea, la cantidad, etcétera, etcétera. Entonces, la demanda en tiempo es larga. No lo tengo ya. Y estamos hablando de que son empresas que trabajan, por ejemplo, para FATE, o no, para Pirelli, para American Airlines, CIPF, ¿no? Hacen mangueras, ¿no? Acoplamiento. El dueño me dice, nuestra diferencia que nos posiciona el mercado es que nosotros se lo damos lo antes posible. A veces es para el día siguiente, dependiendo que sea. A veces es para dentro de 3 días. ¿Cuál es el problema? Ustedes están trabajando en desarrollar una manguera para, no sé, un buque petrolero y necesita American Airlines determinado producto. Necesita ya. ¿Qué es lo que pasa acá? Se rompió una manguera, se paró toda la producción. Esto pasa. Entonces, ¿qué se necesita hacer? Dejar lo que se estaba haciendo para producir otra cosa. Y esto genera muchísimo fastidio, descontento, es tremendo, ¿no? Bueno, esta es una información que para mí fue importante y valiosa al momento de hacer proceso de selección, ¿no? Cómo trabaja la tolerancia a la frustración, qué tan flexibles son a los cambios, porque esto era algo que dentro de lo que es producción, el resto de las áreas no, pero dentro de lo que es el área de producción era una habilidad que se necesitaba, una más flexible. Si no, no, ya habían pasado por esos problemas. Después, hay cierta información, a veces es interesante tenerla. Bien, ¿alguna otra duda antes de cerrar? Bueno, si les parece, estamos acá en el margen de horario que les prometí. Nada, un gusto, un placer conocerlos, conocerlas. Nos vemos el viernes que viene. Tengan un hermoso cierre de viernes y buen fin. Buen fin de semana Saludos. para Chao, todos, muchas igualmente. gracias. Buen fin, Saludos. Chao, adiós. muchas Chao, gracias. chao. Saludos a todos. Chao, gracias. Muchas gracias. Adiós. Gracias, adiós. Y bueno, chao.